Lectura del segundo libro a los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero, siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha, que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que de curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí». Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que vengan a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió este un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: «Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanará de la lepra». El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio?». Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Soy el Padre Cifranco. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar esta santa palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria.
Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para que podamos comprender esta palabra, esta exhortación que el Señor hará de aquellos que no comprenden sus palabras. Porque el Señor ha venido a salvar al pueblo de Israel, a entender ese propósito del Padre, que el Señor ha venido a salvarnos, para que realmente podamos descubrir el sentido de nuestra vocación, el servicio y el llamado que nos da la vida. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, para comprender estas palabras que nos exhortan a vivir una sinceridad, a comprender las palabras del Señor Jesús. Que hemos sido llamados a la verdad que nos hace libres, y que así podamos ver grandes bendiciones del cielo que transforman el corazón de la humanidad. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de la palabra cómo el Señor es sincero, porque vemos en esta afirmación: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. La promesa se ha cumplido. Lo que anunciaban los profetas se ha hecho palpable en el pueblo de Israel. Pero, como se cumplirá en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11, estuvo con ellos, pero no le reconocieron. Sin embargo, el Señor vendrá para las ovejas perdidas de Israel. Y es ahí donde el Señor sigue con esta sinceridad, así como también pasó en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre. Y en ese lugar solamente fue enviado el profeta Elías a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Así también pasará en el verso 27, cuando muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Pues esto fue de molestia para los que escuchaban la palabra, porque es que el Señor está hablando con sinceridad. El Señor quiere que realmente el pueblo de Israel viva su palabra, pero no lo comprende. Que llega hasta el punto que la gente se levanta, lo arrojaron afuera de la ciudad y le llevaban a una altura escarpada del monte. ¿Para qué? Para despeñarlo. ¡Qué atrevidos! Sin embargo, el Señor no ha llegado su hora. Él va a pasar. Pasa en medio de ellos con esa autoridad. Pero qué triste es ver la actitud de ellos. Así nos puede pasar en nuestro tiempo. Decimos creer en Dios, pero no estamos viviendo su palabra. Decimos creer en Él,
pero no estamos viviendo esos compromisos de fe. Y a veces tenemos ocupaciones en otras cosas y no le estamos dando el primer lugar a Dios. Es cierto que tenemos responsabilidades, no lo dudo, pero el primer lugar lo debe tener Dios, para que así podamos ver grandes bendiciones, como el Señor sigue escribiendo en la sencillez, en la cotidianidad, en el día a día, y donde nosotros veremos grandes bendiciones. Pero si no está Dios, miremos que el ser humano se maltrata a sí mismo, se sumerge en el pecado, en los vicios, en total desorientación, hasta el punto de no saber dónde va su vida. Por eso, busquemos el amor de Dios. Vivir esa vida espiritual a través de la oración, las promesas a través de su palabra, la Santa Eucaristía. Que no solamente sea los domingos, sí, santificamos la fiesta con el Señor, pero qué bonito también es tener esos detalles de amor cuando vamos entre semana. El verdadero discípulo del Señor se nota, porque vive su fe, porque quiere siempre buscar la gloria de Dios. Por eso, ánimo, Dios está con nosotros. Creamos en sus promesas, hagamos su voluntad. Cuando vengan momentos difíciles, turbulencias fuertes, tempestades, sepamos esperar en el Kairos, en el tiempo de la bendición, en esos regalos de Dios que transforman el corazón del hombre. Ahora nos unimos a través de la oración, orando unos por otros, orando por todo este mundo, para que realmente nosotros sepamos escuchar la voz de Dios, que sepamos vivir con sinceridad, con fe, y saber atajar esas flechas incendiarias del demonio que quieren destruir a la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias porque estás siempre con nosotros. Nos amas y nos bendices. Nos haces descubrir esos grandes regalos de amor, porque has venido a sanar nuestras heridas. Cuando comprendemos tus palabras y a través de la oración nos enseñas tu amor, nos haces entrar en esas profundidades de la gracia y a la luz del Espíritu Santo descubrir esas grandes bendiciones. ¿Cuántas personas en el mundo están sumergidas en la tristeza, en la angustia, en la soledad, en no saber qué hacer? Busca al Señor, así como nosotros lo hemos buscado. Nuestra vida ha cambiado y sabemos esas grandes responsabilidades que Dios nos da. Creamos en sus promesas. Dios siempre está con nosotros. Sus palabras son espíritu y vida. Nuestra vida no es un accidente. Busquemos ir más allá y veremos esas grandes bendiciones de Dios, porque hemos sido llamados a extender sus bendiciones, que nos invita a orar unos por otros, a escuchar la necesidad de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Es tiempo de amor, de conversión, de recibir esa paz, esa alegría que solamente Dios sabe dar, y que si vivimos en constante oración, el Señor nos permitirá ser bendición para nuestros hermanos.
también de unirnos en un mismo corazón, en unidad. Porque el Señor puede transformar el corazón de toda la humanidad. Lo imposible se hace posible. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El Señor nos exhorta a través de su palabra, para que podamos entender que el Señor actúa en la sencillez, en la cotidianidad, que es su amor tan grande por nosotros, que siempre está ahí, esperándonos con los brazos abiertos, para que nosotros podamos conocer el regalo de la fe, de vivir ese camino de iglesia y experimentar esas grandes bendiciones de amor que se dan y se extienden a toda la humanidad. Bendiciones.